Muy buenas noches, sean bienvenidos a este séptimo módulo en el Diplomado de Derecho Laboral y Procesal Laboral Empresarial. Hoy vamos a contar con la participación del doctor José Rodríguez Viera, quien es abogado laboralista por la Universidad Privada del Norte. El citado ponente cuenta con magíster en Organización y Dirección de Recursos Humanos por la misma Casa de Estudios. También cuenta con un doctorando en Derecho y además es catedrático, conferencista y autor de diversos libros de la materia que es Derecho Laboral. Bien, doctor José Rodríguez Viera, CEPRE Perú le da la más cordial bienvenida a este espacio institucional y el cual nosotros muy agradecidos por su amplia capacidad y también que usted conoce muchísimo esta materia y de eso nosotros estamos muy agradecidos por también dejar sus conocimientos en CEPRE Perú. Bien, doctor, le cedo el espacio, por favor, para que pueda dar a conocer a los asistentes en CEPRE Perú. Gracias, adelante. Muy agradecido. No sé si me escuchan bien, por favor. Sí, doctor, se le escucha Ok, bien. muy agradecido. Bueno, ante todo, muy agradecido a CEPRE Perú por la invitación para dictar para estar presente en este diplomado. No es la primera vez, ya en reiteradas ocasiones estoy aquí compartiendo temas académicos y sobre todo en relacionado pues a materia del trabajo, que es mi especialidad. Materia de trabajo que lo especialicé en derecho empresarial, por eso tengo una maestría en recursos humanos, pero sin embargo entiendo que el derecho laboral es un derecho que, una, una, una rama del derecho que tiene una característica, pues, ¿no? Vela por los derechos de los trabajadores. Sin embargo, en la práctica, de acuerdo a las leyes, eh, hay una ambivalencia, ¿no? Hay una cuestión también de equidad entre la rama del derecho laboral que tiende a proteger tanto al trabajador como al empleador. Eso hay que analizarlo bastante. Bueno, vamos a dar inicio. Para esto voy a compartir mi diapositiva de esta noche. Mm, Lo voy a poner en PowerPoint para que me ocupe toda la página. ¿Se puede ver, por favor? ¿Se está Mm, viendo? sí, se visualiza, doctor. Ya, perfecto. Bueno, vamos a entrar a una materia que es totalmente apasionante, que es el derecho procesal del trabajo. Y es apasionante porque ahí donde vemos realmente en qué medida nosotros los abogados, laboralistas, los empresarios también, pueden ellos eh, enfocar su sapiencia académica a través de un proceso, del proceso laboral, con una nueva ley procesal del trabajo, que tiene sus características bastante interesantes. He participado en muchísimas audiencias laborales, tengo audiencias pendientes, siempre llegan, no todos los días, clientes, eh, este, asesoro empresas, asesoro trabajadores. Por lo tanto, se hace apasionante. ¿Por qué? Porque uno, cuando formula una demanda, que ahorita vamos a ver prácticamente la parte eh, técnica, la parte académica, ¿ok? Jurídica, legal de una demanda, lo que hace simplemente es una teoría, ¿no? Una teoría. Es una tesis realmente, una tesis postulatoria de una demanda. ¿Por qué una tesis postulatoria? Porque realmente en toda tesis siempre hay una hipótesis, y esa hipótesis tiene que estar contrastada con unos objetivos que prácticamente se presentan. Por lo tanto, estas demandas que presentamos no es otra cosa más que hacer una tesis realmente, una tesis de investigación, ¿no? Después de todo, un juez va a tener dos tesis, ¿ok? Una tesis
del trabajador, del demandante y otra tesis del demandado. Y lo que va a hacer el juez simplemente es, desde su punto de investidura pues, judicial, va a tener que sobrepesar la balanza, es decir, cuál es la tesis que sostiene más su pretensión, ¿no? Por lo tanto, este tema es bastante apasionante para mí, porque de manera permanente estamos en el estudio, en el estudio, eh, y realmente se hace apasionante, como vuelvo a repetir, porque ahí es donde realmente se vienen a la mente y hacemos un esquema mental, jurídico, legal, de todo lo que nosotros hemos conocido, ¿ok? De todo lo que hemos conocido pues, en la universidad, ¿no? Por lo tanto, ajá, ahora sí. Este módulo 7, el tema prácticamente es teoría del caso y técnica de litigación oral en la ley o en la nueva ley procesal del trabajo, la ley 29497. ¿Ok? Bueno, el contenido de esta temática es la teoría del caso, técnica de litigación, la oralidad, los alegatos de apertura, de defensa del demandante, los alegatos de apertura, de defensa del demandado, los alegatos de clausura. Eso lo vamos a entender básicamente con algunas, no digo muchas, ¿no? Pero algunas demandas importantes que se han presentado por el estudio. La virtualidad en el proceso y nuevas medidas aplicables y la estrategia laboral. La teoría del caso. Mucho se habla de que el derecho procesal lanza una teoría. Realmente es muy cierto esto, muy cierto, porque después de todo lo que hace nosotros que defendemos es formular teorías, como le dije en mi inicio. ¿Y qué es la teoría del caso? Como definición, es un instrumento, como teoría, que se introduce en la nueva ley procesal del trabajo. No es nueva realmente. Se lanzaban, por eso que tiene este nombre con la nueva ley procesal del trabajo. No sé, ¿alguien está haciendo preguntas? Buenas noches con todos, ¿ya? Eh, en la ley procesal del trabajo, en el proceso laboral. Y se constituye pues una estrategia, realmente cuando construimos estas teorías, que elabora ya sea el demandado y el demandante. Cuando llegan, por ejemplo, mis clientes acá, elaboramos estrategias. Yo voy a ser bastante enfático de un inicio. Para mí una demanda judicial laboral, para mí es de última instancia, de última ratio, porque siempre veo la posibilidad después de negociar con el empleador. Porque me salgo un poco del tema. Si se trata de que tengo que defender al empleador o que tengo que defender al trabajador, siempre lanzo una estrategia a través de una carta notarial, por ejemplo. Incluso esta semana que ha pasado he tenido varios clientes, trabajadores, y, y pues sí, yo le soy muy sincero a un trabajador y le digo, bueno, te han despedido, perfecto, pero sí, vamos a reclamar beneficios sociales, no hemos estado en planillas, nunca te han dado beneficios, han pasado 8, otro de más de 10 años, no recuerdo cuántos años, 10, 13 años. Una demanda laboral dura bastante tiempo, relativamente un tiempo bastante considerable. Yo tengo una demanda en el juzgado especializado en Lima, que empecé esta demanda en febrero del 2021. Fue una reposición por despido fraudulento. Y un trabajador que tenía un contrato de trabajo, que empezó con un contrato de trabajo en una empresa que vende tarjetas, un contrato temporal de 6 meses como jefe de atención al cliente. Un contrato temporal. Termina este contrato y le renuevan el contrato por 3 meses. Pero en este contrato le incorporan una cláusula bastante lesiva, que él tenía que firmar una, 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 esta cláusula donde él se sometía pues a que si es que hay algún faltante de dinero, él tenía que pagar $100.000. Y aparte tenía que firmar una letra, $100.000. Y él no lo firmó, pues.
El empleador le insistía que firme, pero yo no tengo un cargo que tenga que ver con dinero, esa cantidad de dinero. Pues, si no firmas, no trabajas. Este, y él no lo firmó y seguía trabajando, ¿ah? Era virtual su trabajo. Ya después de la pandemia, eso sí, el año 2021, pues, estamos terminando la pandemia, justamente. Y como no lo, no lo firmó, lo despide. Un despido fraudulento, definitivamente, porque hay una cláusula totalmente lesiva. Firma esta cláusula con $100.000, te comprometes. Voy a comprometerme. ¿Cómo voy a comprometerme a pagar $100.000? $100.000, yo particularmente en mis tantos años de abogado laboralista y haber litigado y estar litigando, nunca he visto un caso similar. Demandamos desnaturalización del contrato como pretensión principal. ¿Por qué? Porque se había convertido ya en un contrato indeterminado, pues. Porque había trabajado como 3 días sí, 3 días sin suscripción del contrato. Muchos de ustedes seguramente ya saben esto. Se desnaturalizó, pues. Y como pretensión principal solicitamos al juez que desnaturalice el contrato de trabajo. Porque empezó con un contrato temporal, trabajó 3 días sin contrato por el tiempo que estaba prácticamente el empleador insistiendo, pero él seguía trabajando y están las pruebas evidentes, pues, ¿no? Del contrato, de su labor, de esos 3 días sin contrato. Y el empleador lo despide. Esta cuestión generó que nosotros demandemos a la empresa. Desnaturalización del contrato de trabajo como pretensión principal y la reposición. ¿Cuál fue la estrategia acá realmente? La estrategia era que mientras más dura el proceso, les soy muy sincero ya, mientras más dura el proceso, un proceso de reposición, de pronto era mejor, porque una indemnización por despido, por 6 meses, prácticamente iba a salir una bicoca, algo así, ¿no? Entonces, son estrategias. Acá les lanzo una de las estrategias que este diplomado pues, les va a servir, ¿no? ¿Y cuál fue? Demandar por reposición. Demandar por reposición eh, y duró el caso 5 años, porque salió una sentencia en primera instancia, salió en contra nuestra, apelamos en sala, prácticamente le corrigen al juez, nuevamente sigue, lanza el juez saca una segunda sentencia, y en esa sentencia también no se pronuncia en contra del despido fraudulento, sí que hay una desnaturalización, pero no hay despido fraudulento, ¿cómo queda el caso? O sea, increíble, ¿no? La jueza, cuando una mujer jueza, dice pues sí, hay una desnaturalización, pero no es un despido fraudulento y punto. O sea, ¿en qué quedó el trabajador? En nada. Nuevamente apelamos a esa sentencia y recién este mes de enero, porque lo presentamos en febrero de 2021 la demanda, febrero de 2021, prácticamente recién en febrero de este año, claro, 2026, la sala saca por su pronunciamiento. Y sale un pronunciamiento que el empleador debe pagarle como indemnización por despido, o indemnización por lucro cesante, 150.000 soles. 150.000 soles. Claro, por todos los años que había dejado de trabajar. Pero no era el pago de lo dejado de percibir, sino es una indemnización de lucro cesante. Fueron 150.000 y por el despido fraudulento, más los honorarios, etc. Pues el empleador no se quedó con los brazos cruzados e interpone recurso de casación. Y en estos momentos prácticamente está en la Corte Suprema. Recién ha interpuesto la casación en el mes de febrero, ¿sí? Y prácticamente visto el historial, que ya ha tenido que pagar la tasa de 1.100 soles, el arancel, pues que se paga por una casación, y ya debe estar ya en la Corte Suprema. Una estrategia, haber demandado el pío fraudulento, después toda la reposición, porque lo que quería a la final es el trabajador que me repongan, porque tenía una remuneración bastante importante, pero demoró, y está demorando. Son 5 años de proceso, nada más, 5 años, y acá no sé cuánto demorará en la Corte Suprema, si es que entra, pues, se somete, pues, a juicio, ¿no? Análisis.
Por lo menos yo tengo la idea que demorará un par de años, puede ser. Por lo tanto, con esta experiencia de manejar lo que es el proceso, a mis clientes, yo les soy muy sincero, mira, les pongo el expediente acá, me es un proceso de despido, pero un proceso te va a demorar 3 años, 4 años. Y esto es que no apela, hay empleadores y empleadores. Hay empleadores que son bastante conciliadores, hay otros que no, que tiran hasta el final. Bueno, normalmente ya lo que tomo y hemos tomado como estrategia de cada estudio es que tratemos en lo posible de qué, de conciliar con el empleador. Y nos surgió bastantes efectos positivos. Conciliamos con el empleador a través de una carta notarial bastante compulsiva, bajo apercibimientos de iniciar pues, las acciones legales correspondientes ante la SUNAFIL. Todo empleador que escucha a la SUNAFIL pues tiene temor, ¿no? SUNAFIL tiene una tremenda maquinaria y herramientas jurídicas. Yo fui inspector de trabajo en el Ministerio de Trabajo antes que se cree la SUNAFIL. Y bajo también un apercibimiento de iniciar una acción judicial. Y muchos empleadores prefieren conciliar y negociar antes de irnos al proceso judicial, y eso es lo mejor. Por eso, acá el tema de la teoría del caso dice que elabora estrategias. Para mí una estrategia, antes de irme al proceso, es lograr una conciliación con el empleador. Pero hay que saber manejarlo, ¿no? Hay que saber manejarlo. Es bastante, el tipo de estrategias antes del proceso me salió muy bien. Incluso les digo, los propios jueces, ya cuando no se logra conciliar en la primera etapa del proceso, porque es la etapa conciliatoria, porque el juez hace el papel de conciliador, cuando no se concilia en esa primera etapa, lo que hace el juez es señalar una fecha para la audiencia de juzgamiento. Normalmente lo señala pues a 6 meses. Y lo que hacen algunos jueces, te dicen, bueno, ustedes tienen la posibilidad de que si concilian antes de la audiencia de juzgamiento, simplemente pueden hacerlo, tienen toda la libertad. Miren cómo son hasta los jueces, ¿ah? Los jueces también como estrategias para ya deshacerse tanto caso que llega al Poder Judicial en la instancia laboral, lo que hacen es promover las conciliaciones. No todos los jueces lo promueven, ¿no? Pero en estos casos pues hay jueces que te dicen, antes de la audiencia de juzgamiento, ustedes pueden conciliar extrajudicialmente. Y si lo concilian, presenten una carta con la conciliación que ustedes han hecho ante un notario y para prácticamente archivar el caso. Y eso lo hemos hecho hasta en 2 oportunidades, sí, 2 oportunidades, que hemos logrado conciliar ya estando con fecha para la audiencia de juzgamiento, hemos logrado conciliar los beneficios sociales con el empleador. Entonces, sí, la teoría del caso son estrategias que se elaboran eh, a través de las pruebas, que sobre todo nos es muy importante, para lograr justamente una teoría bastante fundamentada. Y vamos a ir por partes. Bueno, básicamente, en una teoría del caso, el papel de un abogado, del demandante, prácticamente está con su abogado, eh, prácticamente nos corresponde, si somos abogados por la parte demandante, preparar y defender la teoría del caso. O sea, a través de una demanda judicial, pues, es bastante tediosa. Yo soy muy exigente conmigo mismo y con mi estudio y con mi equipo, hacer demandas que son bastante fuertes, bastante frondosas. Para mí es como hacer una tesis en la universidad. Ya les voy a mostrar, no da el tiempo, las demandas que se hacen. ¿Por qué? Porque sabemos que depende de la demanda y las pruebas, la cuestión jurídica, lógicamente, para que el juez tenga claro, es nuestra teoría y no puede ser refutada por la otra parte. Por eso se tiene que preparar. Los abogados tienen que ser, o tenemos que ser, la parte laboral, bastante conocedores de la norma, bastante conocedores, para lograr y preparar y hacer una buena defensa, ya sea por la parte demandante o demandada. Por lo tanto, para nosotros los abogados que defendemos a la parte demandante,
me pongo ahorita como abogado de la parte demandante, eh, viene a ser lógicamente una explicación jurídica y por qué debe ampararse nuestra pretensión. He hecho demandas, repito, en materias laborales, o sea, de beneficios sociales, como indemnizaciones por accidentes, ¿ok? Es bastante interesante. ¿Y cuál es el papel del abogado del demandado? Igual, prácticamente, al abogado del demandado le corresponde pues hacer toda una teoría en la contestación de la demanda para contradecir y desvirtuar, como dice acá el concepto, las pretensiones del demandante. Y ahí prácticamente hay que ser bastante honestos también, digamos, ¿no? Nosotros como abogados, si viene un demandado, un empresario, me acuerdo que lo tengo ahorita en mi mente ahorita, me han demandado, doctor, de una empresa de vigilancia grande. Así, nos han demandado un trabajador, un personal de seguridad. A ver, sí, porque nosotros sí. Y cuando veo el contrato que le habían hecho, el contrato de trabajo estaba totalmente errado. Un mal contrato de trabajo, donde no existía la causa objetiva. Ustedes saben que el contrato de trabajo temporal debe tener una causa objetiva bien clara. Es la parte más importante, pues. ¿Por qué te contrato temporalmente? Y ahí está la causa objetiva. En la causa objetiva le han hecho pésimo, o sea, no decía absolutamente nada. O sea, no decía el porqué de la temporalidad del contrato. Y nosotros sabemos perfectamente que el contrato de trabajo, por naturaleza, es indeterminado. Creo que está de más explicarlo en esta clase. Pero en este contrato temporal estaba totalmente un contrato que no servía para nada. Yo le dije al cliente, mira, acá te han hecho mal tu contrato. Esto va a ser justamente la piedra de tope para que el juez no dé la razón. Y, mejor dicho, no nos dé la razón, sino al demandante. Hay que ser honestos también, sí se puede defender la defensa que dice, fue bastante óptima, digamos así. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos muchas herramientas legales para defender a un empleador, pero los jueces son jueces. Y es ahí uno debe ser muy, muy sincero ante el cliente que acá las cosas se hicieron mal. Por lo tanto, sí, al abogado del demandado le resulta, pues, también hacer una contradecir todas las pretensiones y toda la teoría formulada en la hipótesis del demandante. Debe ser toda una explicación el por qué no debe atribuirse responsabilidad al empleador. Es un tema ya prácticamente que nosotros ya sabemos cuál es el papel del demandante y demandado. ¿Cuál es el papel del juez en una teoría del caso? Obviamente el juez ya sabemos es que se dirige las actuaciones procesales, controla el orden de las audiencias. Es bastante interesante esta parte. Ya le voy a contar algunas experiencias. Controla que los alegatos no se desvíen hacia aspectos irrelevantes o impertinentes. Hay jueces y jueces, ¿eh? Tiene un rol activo en las audiencias de juzgamiento, un rol activo. Y el juez finalmente, como dice la nueva ley procesal del trabajo, dice solamente aceptará una sola teoría del caso. No digo que es una teoría, por eso se llaman teorías, porque nosotros en las teorías lanzamos una hipótesis incriminatoria de responsabilidad laboral, así como en lo penal. La hipótesis en lo penal, la hipótesis incriminatoria de responsabilidad penal. En lo laboral es una hipótesis incriminatoria de responsabilidad laboral. Ahora el juez tiene que sostener esas dos teorías para ver quién es el que más tiene la razón, ¿no? Entonces sí, y el juez luego de analizar estas teorías, prácticamente saca su sentencia. ¿Ok? Hay jueces y jueces que tienen diferentes opiniones respecto a los procesos. Yo tengo un caso que lo hemos llevado a casación y hoy día le hemos llevado a casación. Recién hemos presentado la casación por un caso que nos parece increíble. ¿En qué sentido? Es una una empresa de transporte de carga pesada. Eh, Vino un cliente que es el chofer, le ganamos al empleador. Vino otro cliente que también era chofer de esa empresa, bajo la misma situación, le ganamos.
Vino un tercer cliente de la misma empresa, con la misma, el mismo cargo, le ganamos. Prácticamente ganan los trabajadores y lógicamente uno gana también sus horarios, pues, ¿no? Para eso estudiamos. Y vino un cuarto cliente que también era el trabajador de la misma empresa, realizando la misma actividad. Nosotros argumentamos en la misma teoría del caso, cambiamos datos nada más de tiempo, de trabajo, y nos atiende un juez y nos declara infundada la demanda. Una cosa increíble, infundada. ¿What? ¿Qué? Apelamos y en sala, prácticamente confirma la sentencia en primera instancia. No nos queda otra cosa que interponer un recurso de casación. Mi cliente, lógicamente, bastante molesto, dice, pero ¿qué pasó, doctor? ¿Por qué? Es que no todos los jueces tienen la misma precisión, y yo también estoy molesto. Y aquí está prácticamente lo que hemos enviado hoy día, pues. Hoy día se envió el recurso de casación con el pago de 550 soles, porque justamente se paga la mitad, y ahí lo hemos enviado. Acá está. Es de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. ¿Cuándo lo hemos enviado? Hoy día. ¿A qué horas? Acá está. Se envió como a las 4 de la tarde. ¿Sí? Recurso de casación. Miren, recurso de casación. Este, espero que efectivamente en la Corte Suprema se haga justicia, ¿no? Porque mi cliente dice, total, doctor, ¿cómo es pues el papel del Poder Judicial? Se hace justicia para unos y para otros no hay justicia, ¿cómo es? Yo creo en la justicia. Que yo no admito que no exista la justicia. Y la justicia está en nuestras manos. ¿En qué sentido? Nosotros como abogados somos operadores de la justicia. Pues cuando nos cometemos a hacer una demanda o a demandar, tenemos que ser muy claros. Asumimos la defensa, pero no una defensa pues tenue, sino una buena defensa. Y para eso nosotros nos comprometemos. Entonces sí, la experiencia que les comento es esto. Hoy día ya prácticamente hemos enviado la casación, hemos puesto en la casación que hemos tenido prácticamente otros antecedentes, A, B y C del expediente, tanto, 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 y con otra opinión, ¿no? Los jueces. Por lo tanto, solicitamos que se revise la infracción normativa y la jurisprudencia también, pues. Por lo tanto, el papel del juez es importante. El papel del juez dirige las actuaciones procesales, controla el orden de las audiencias y tiene un rol netamente protagónico por un principio que es el principio de la oralidad. Digamos, ¿cuáles son las características de una teoría del caso? Bueno, es única, es creíble, lógica, hay que usar etiquetas en la teoría del caso y tiene que ser sustentable jurídicamente. ¿Por qué única? Hay una sola versión de los hechos. O sea, no se pretende que los hechos sean totalmente difusos, como ambivalentes, no. Una sola versión increíble. Ahí está, debe ser verosímil. Yo me acuerdo cuando estaba defendiendo un caso, esas actitudes de los abogados te pueden jugar mala pasada. Yo estaba defendiendo, lógicamente, a un trabajador y en la virtualidad, este, el abogado de la parte empleadora, pues lanza una teoría y sus alegatos que a mí me daban risa, la verdad, ¿no? Y cometí el grave error de hacer una mueca, como algo así. Y cuando me vio el juez, sabiendo el juez incluso, pues, que los alegatos de la parte demandada, que el empleador, no eran creíbles, pero el juez me dijo, "Señor doctor, por favor, deje de hacer esos gestos, porque de lo contrario lo vamos a someter a una multa". Allí nunca más. Tiene que tener lógica, debe ser coherente con la norma de la lógica
formal, diríamos así, no tanto la lógica jurídica, la lógica formal. ¿En qué sentido? Que mis alegatos, o perdón, mi teoría del caso, que es la teoría fáctica, debe ser coherente con la teoría probatoria. Ahí no hay nada, ahí es una lógica formal, pues, ¿no? Y eso debe ser totalmente, calzar perfectamente la teoría probatoria con mi teoría fáctica. Yo puedo tener una teoría fáctica hermosísima, una historia que puede ser ganador del premio Nobel, pero si no encaja con las pruebas, de nada me sirve, pues. Y la teoría jurídica, por eso se habla de una lógica formal, no tanto una lógica jurídica. Hay que usar etiquetas, deben ser lemas que permitan identificar el caso. Prácticamente muy poco utilizo esto de las etiquetas porque no son casos, pues, grandes casos, ¿no?, de nuestro país, ¿no? Y debe ser sustentable jurídicamente. Es lo que estoy diciendo, ¿no? Que debe ser creíble, que esa teoría del caso que está compuesta por una teoría fáctica, una teoría jurídica y una teoría probatoria, debe ser prácticamente ser sustentado con las normas legales. Y la de la teoría del caso, básicamente, a la final es preparar el alegato de apertura, eso es importante, ya vamos a explicar rápidamente en qué consiste, preparar los alegatos de clausura, es bastante interesante esta parte. Formular las objeciones pronto ante la otra parte que está hablando, que no tiene nada que ver con el caso, señor juez, objeto, objeciones. Examinar la estrategia de la contraparte, claro, porque ya nosotros tenemos que contradecir ante una demanda o ante una contestación. Preparar interrogatorios y contrainterrogatorios, definir estrategias, determinar medios probatorios. Básicamente, es la utilidad. Lo que hace la teoría del caso es qué cosa me sirve porque voy a plantear mis argumentos, ¿ok? Voy a establecer bien mi teoría fáctica para realmente que el juez entienda bien de qué se trata, cuál es mi pretensión, qué es lo que se ha vulnerado, qué es lo que realmente, cuál es la jurisprudencia, de pronto no está en la norma, cuáles son los precedentes vinculantes, no vinculantes, hay plenos. Tengo un caso que lo hemos ganado por pleno casatorio, por los plenos jurisdiccionales. Un caso de una empresa, no lo recuerdo, pero me sirvió mucho el pleno jurisdiccional supremo. A pesar de que los plenos no son vinculantes, pero me sirvió para sustentar mi teoría del caso. Yo enseño mucho a los estudiantes a que lean los plenos jurisdiccionales, ya sean distritales, nacionales, plenos supremos, laborales, que lean. Porque si me ha servido a mí para prácticamente sustentar mi teoría del caso, en una demanda que hice, me tiene que decir es útil. ¿Ok? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, por favor, de lo hablado. A ver, no sé quién. ¿Hasta ahí alguna experiencia por parte de ustedes que nos puedan compartir? Hasta lo tratado. ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia? Isidora, está Nadia, está Lenovo, José, Edith, Lu, Judith, Rosy, Carlos, Mirna y Batalla, Chávez Ana, Hans, Marco Gondori. Hay varios, Gaby Mendoza, Claudia Gutiérrez, Edgar, Pamela Salinas, Milagros Huamanguía, Florencia Chafloc, Michael, son 31. ¿Alguno quiere contar alguna experiencia hasta donde hemos llegado? A ver, señores, ¿o no están en la clase? Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Cuál es tu nombre? Hans. Hans. Hans, ¿alguna opinión, alguna experiencia hasta donde hemos llegado, por favor?
Sí, más o menos en el tema de los alegatos de clausura. Y yo estoy viendo, por ejemplo, por parte de la magistrada, que hemos tenido una audiencia, su intervención era muy, o sea, interrumpía a los abogados en el tema de los alegatos de clausura, formulaba preguntas, era muy activa en su tema de su intervención. No sé si será correcto ese tipo de participaciones. Como les digo, hay abogados, gracias por tu opinión, por tu experiencia que estás comentando. Hay abogados y abogados, ¿eh? Hay abogados que yo los conozco que, sinceramente, o sea, me sorprenden. ¿Por qué? Como tú dices, hay abogados que a veces pareciera que a veces no respetaran, yo no digo que no respetan, pareciera que no respetaran también tu oportunidad. Hay abogados que en los alegatos de apertura, por ejemplo, el juez te dice, tiene solamente 3 minutos para sus alegatos de apertura. 3 minutos te da. Y es un abogado bastante vertical. Y hay abogados que sí, definitivamente los alegatos de clausura debemos prácticamente ser muy consistentes, ¿no? Prácticamente un alegato de clausura, y tú sabrás, se ha determinado, señor juez, ese término es importante, a través de nuestra teoría del caso, que nuestra hipótesis es totalmente creíble. ¿Por qué? Porque estamos contrastando nuestros hechos fácticos con pruebas definitivas creíbles en su despacho y en esta audiencia. Por lo tanto, jurídica y legalmente hablando, debe ser prácticamente, ante su despacho, debe ser declarada fundada nuestra demanda. O sea, estas partes debemos ser muy contundentes, pero no veo que un juez, no admito que un juez esté interrumpiendo en nuestro alegato de clausura. Porque, repito, es ahí en nuestro resumen final hasta donde nosotros prácticamente somos, hemos hecho una buena defensa, por eso en esta parte siempre nosotros decimos, pues, ¿no? Ha quedado demostrado, señor juez, en nuestra teoría del caso, en esos términos, porque estamos totalmente convencidos que hay una vulneración de derechos, o están pidiendo prácticamente a un demandante cosas que no son, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí me ha tocado jueces, y me tocó un juez bastante fastidioso hace 2 días, que hemos tenido una audiencia, sí, hemos tenido una audiencia, sí, defendiendo una empresa. Yo lo conozco al juez porque ya con mi cliente, que es un minero, yo le decía, este juez nos va a hacer, es bastante difícil, o sea, es difícil, no quiero utilizar otros términos. Y mi cliente estando en la audiencia, porque prácticamente es el representante legal, cuando me interrumpía o hablaba más de la cuenta, nadie le puede decir nada, ¿no? Nadie le puede decir nada. Porque si tú le contradices, te tapa la boca, ¿no? O sea, de una forma bastante fuerte, ¿no? Y eso yo lo conozco al juez, pero en un proceso hay jueces y jueces. Entonces, en resumen, lo que digo, no es correcto que un juez interrumpa, porque justamente las teorías del caso en la nueva ley procesal del trabajo permiten justamente que cada parte tenga un espacio para poder justamente intervenir. No se pueden violar esos espacios. Es lo único que puedo decirte. No sé si quedó satisfecha la, mi Sí, respuesta, doctor, ¿no? muchas gracias. Muy amable, gracias. Ok, continuamos. Acá le voy a contar o sea, el tema del proceso, en el caso, básicamente en función de mi experiencia, ¿no? ¿Cuál es en respecto a la teoría del caso y un análisis de la versión cliente? El abogado, claro, recibimos la versión del cliente. eh, Debe ser muy sincero el cliente y no se le puede dar, como dice, falsas expectativas al cliente, sino prácticamente decirle al cliente, mira, hay esto y esto. Esto no procede, no va, pero uno puede defender lo que más pueda, ¿no? Justamente lo que le decía, yo tengo eso por ética en mi estudio. Cuando se puede, se puede. Hace poco ha venido, hoy día hemos presentado una demanda también, de un trabajador que es un jardinero de, una- de un, de una empresa grande. Pero nos trae una versión inicial, nos trae una versión que es totalmente contradictoria a las pruebas. Totalmente contradictoria.
estaba justamente con una abogada que trabaja en mi estudio, que no había pruebas fehacientes de que el trabajador había laborado todos los días, de lunes a viernes, y que solamente, y que de las pruebas que se presentan, es clara que solamente había laborado de lunes, miércoles y viernes, con 5 horas por cada día, eso, 15 horas semanales. Con 15 horas semanales, pues no va a tener los beneficios sociales, porque estamos hablando casi de un trabajador a part-time. Pero él cuando vino, o sea, si hablamos de 15 horas, estamos hablando no tiene derecho a CTS, gratificaciones proporcionales. ¿De qué más? Vacaciones. No tiene derecho a vacaciones. Diríamos a 7 días nada más. Es ahí donde nosotros fuimos bien claros. O sea, le hemos llamado al cliente eh, y decirle, pues, ¿dónde están las pruebas? No seas prácticamente, tú nos da una versión totalmente contradictoria a tus pruebas que nos has enviado. Hemos tenido que ser muy en la demanda que hemos presentado hoy día, porque hoy día se vencía el plazo para la indemnización por despido también. Este, hemos tenido que forzar mucho la demanda. Y si yo soy muy justo, diríamos, va a ser una demanda que a la final de un proceso que no creo que salga muy favorable al trabajador. El trabajador dice, sí, trabajar lunes a viernes, doctor, pero ¿dónde están las pruebas? Pues. Y hemos tenido que recurrir, queridos amigos, a un testigo. Yo he conversado con un testigo, ¿sabes? Un testigo que también de una junta de propietarios. El testigo dice, no, hay que sacarle con sus malas palabras, incluso me dijo por teléfono cuando hablé con él, el día que vino a mi despacho, sáquele, doctor, punto, porque es una, esto no está que le hacen eh, están que viola los derechos laborales del trabajador. O sea, ya le hemos llamado a él como testigo, pues. Sí, se ha prestado a ser como testigo. Pero ojo, ahí va a tener un trabajo muy difícil el empleador. Incluso falta que emitan, se ha ido la SUNAFIL, y la SUNAFIL todavía están redactando ya el caso, y la SUNAFIL va a demorar, pues espero que saque la SUNAFIL este informe favorable o un acta, ¿no? No sé cuáles habrán sido la- cuál será el criterio del inspector, porque lo único que tenemos de la SUNAFIL es la constancia nada más de lo que ha anotado el inspector, de acuerdo a la versión que le ofrecía el propio el trabajador, ¿no? Pero eso no es una prueba, ¿no? Simplemente ha tomado nota de lo que el trabajador le ha dictado. Esperemos que nos salga una prueba fehaciente de la SUNAFIL para incorporarlo al proceso, ¿no? Con una prueba no extemporánea, sino dentro del proceso. Muy bien. Son casos interesantes. A mí me fascina el tema de los procesos judiciales. Demoran un poco, pero es fascinante cuando intervienes. Identificación del problema y de la prueba. Es lo que hemos conversado. Nosotros como abogados vamos a conocer el tema laboral, conocerlo realmente, eh, y se pone a consideración los medios probatorios que se van a utilizar. A ver, quiere hablar alguien, no sé. Y ahí, Naida. A ver, Naida, te escucho. Naida. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Buena, Naida. Te escucho. Sí, Abogada, sí, pero no lleva mucho tanto el tema en el sector privado, sino en lo que es el derecho público, a ¿no? tú. Sí, por lo que mis padres son docentes, pero sí tuve, doctor, a modo de comentario, Sí, una demanda parecida sobre un trabajador apartheid. ya, Ya, pero solamente he elaborado, claro, de lunes a viernes, pero solamente de 3 horas con 45 minutos, part-time, faltándole 15 minutos para que sean las 4 horas deseables. ya. Este, ¿Qué tan probable es sobre el caso que usted está comentando sobre el trabajador de cinco horas que Por- solamente elaboraba por 3 días? Así es. Para que su demanda, haciendo así un comentario, ¿qué tan probable es que la demanda sea declarada fundada? Porque creo que es un poquito algo difícil. Yo, ese caso no lo pude ganar, no,
por lo que era un trabajador part-time, eran las 3 horas con 45 minutos, entonces fue declarada infundada la demanda, lo que era el abogado de la parte, el demandado, perdón, interpuso una excepción de caducidad que tanto su demanda, perdón, que tanto su pretensión como la mía fueron declarados infundados. Hice una apelación, pero de todas maneras me declararon infundada y ya no me arriesgué entonces a interponer un recurso de casación. Ya difícil. ¿Y había llegado a sala Bien también? difícil. Ajá, bien difícil porque era part-time y aparte que yo ya le había dicho pues al demandante, no a mi patrocinado, de que de todas maneras no la íbamos a ganar, pero me arriesgué a presentar la pretensión principal, que era sobre todo la indemnización, el monto por indemnización de daños y perjuicios, Ya. no, que tampoco iba, y el tema de lo que era el despido arbitrario, pues, y usted me está comentando prácticamente similar el proceso, ¿no? Sí. Entonces, Es que para mayormente, nosotros, pues, ujú, sí, para nosotros hemos sido muy claros, hemos hecho una buena demanda. Ahí está la ujú, pretensión. ¿Puedes leer el monto, a ver tú que estás viéndome? ¿Cuánto es la pretensión que estamos formulando? de verdad, a ver, Ya, está un poquito borroso, doctor, no se ve. ahí está. 109.000, creo, 925, no lo veo muy bien. 925. Sí, Trabajador de 8 años. ya, Acá, claro, le hemos puesto todos los beneficios sociales, pero acá ujú, la parte fuerte va a ser el, el testigo. sí, Que yo le puedo creer a mi cliente, yo le puedo creer que trabajó lunes a viernes. sí, Esa es mi posición, te creo. Pero ¿dónde están las pruebas? ujú, Porque te he hecho firmar un contrato primero de locación de servicios, desde que arrancó, pero un contrato de locación de servicios que no tiene nada de locación, porque tenía una labor con una jornada de lunes según él dice, ¿no? Trabajaba de lunes a viernes, tenía que reportar todos los días, tenía un horario de ingreso, o sea, propio de un trabajador. Doctor, una consulta, ¿y las horas extras, por ejemplo, que aparecían en la boleta del trabajador, ello no tiene nada que ver con las horas que estaba laborando? O sea, no se suman, son muy aparte esas horas extras en Totalmente ese aparte, contrato part-time? no, no, Sí, ¿no? totalmente aparte. Esto de Ah, las ya. horas extras es como una bola de nieve y es para todos los que están escuchando, porque eso Ujú, es un monto muy fuerte al final, porque eso incide en la base impositiva o la remuneración computable de todos los beneficios sociales. Reintegro de gratificación, reintegro de horas extras, perdón, reintegro de vacaciones, reintegro de CTS, en todo. Por lo ujú. tanto, es otra cosa. Y Acá, por doctor, ejemplo, una hay última pregunta, ¿por qué la ley no protege tanto al trabajador de este despido arbitrario? Simplemente porque no cumple con el requisito que son las sí, 4 horas que debe de prestar sus que la servicios. ley de part-time dice, no ampara la indemnización por despido en trabajadores. Arbitrario. No. La norma ya, Mm, el artículo cuarto creo que te dice, no, la norma, la 728 establece que pueden celebrarse contratos part-time de manera indefinida. ya. Lo dice, o sea, pero sin embargo, yo prácticamente como docente universitario, sí he visto uno o dos casos donde los chicos han hecho una tesis sobre la defensa que, así como tú dices, al mejorar la ley respecto a los trabajadores part-time, Ujú. a más derechos, ¿no? Y sí, Sí, claro. Ya, algo, gracias, doctor. y Gracias. pasa la pregunta, ¿ya? Es importante cuando participa. Por lo tanto, sí, es lo que le decía. ¿Cuáles son los elementos de la teoría del caso? Ahí está. Este es para mí fundamental. Los elementos fácticos, los elementos probatorios y los elementos jurídicos. Lo que acabo de decir también hay. Las pruebas, o sea, es justamente la parte fáctica con la parte probatoria, o la teoría fáctica, la teoría probatoria y la teoría jurídica. Y esas tres teorías deben encajar perfectamente en la teoría del caso, que es justamente la hipótesis postulatoria de la demanda. El otro tiene una
hipótesis postulatoria de la contestación de una demanda. Son hipótesis, son tesis. Es como hacer una tesis de investigación, igualito. Pero tenemos que tener en cuenta que esas tres teorías deben estar encasilladas perfectamente. Una tabla de trabajo, los hechos, la parte jurídica y las pruebas. ¿Ok? Me puedo acordar de muchas demandas que hemos hecho en la laboral que tiene que encajar perfectamente. Los hechos podemos hacer una buena parte fáctica, pero las pruebas. eh, Me acuerdo ver de tantos casos, vamos a ir por partes. Respecto a los hechos, a los elementos fácticos, pues, ¿quiénes son? Puede ser un trabajador, un socio trabajador de una cooperativa, los sujetos, ¿no? Un practicante que no le ha formalizado su convenio de prácticas profesionales, ¿no? Un empleador, el sindicato, participó como mediador en cientos de negociaciones colectivas. Que es bastante interesante la, esa problemática que se presenta del sindicato con los empresarios. He sido mediador cuando trabajaba pues, en el gobierno, en el Ministerio de Trabajo, en la sugerencia era sugerente de prevención y solución de conflictos. Y cuando ya prácticamente rompían la negociación colectiva por cualquier aspecto, o sea, se ponía la negociación colectiva en crisis, tenía que entrar yo como mediador. Entonces, sí, los elementos fácticos ya sabemos que son los hechos que han sucedido y que han dado lugar prácticamente a que tanto el trabajador o cualquiera de los sujetos que están allí nombrados pueda postular una teoría de caso, una demanda, ¿no? Ya sea incumplimiento de convenios colectivos, incumplimiento de contratos, accidente de trabajo, conflictos intrasindicales. Hoy día, por ejemplo, llegaba una clienta, una chica, que ha trabajado para una empresa retail, no dice su nombre. Eh, Doctor, me dice, trabajaba para una empresa 2 meses y tantos días. Sí estaban planillas, me dice, pero ¿qué pasa? Que he tenido un accidente de trabajo frente a mí. Yo decía 2 meses o 6 días, creo. ¿Y cómo ha sido el accidente? Mientras yo estaba, me mandaron a hacer una labor que no estaba autorizada, o sea, no me correspondía hacerlo. ¿Y qué pasó? Me dijeron que haga rápido esa labor, porque tenía que hacer tenía que ordenar algunas cosas y sin ayudante. Y me dijeron que haga rápido, y por hacer caso que haga rápido, porque me estaban diciendo que haga rápido esa labor, me accidenté. Y he quedado, la rodilla, tenía una fractura en la rodilla. Si bien es cierto, sí, he tenido seguro complementario, pero he quedado prácticamente con la fractura. La pregunta que le hice, nada más, y digo, ese accidente que has tenido, ¿consideras que ha sido por este, por una ineficacia del empleador, por negligencia del empleador? Dime la verdad. Así de frente, le dije, pero muy puntual. Sí, doctor, me dice. ¿Por qué? Porque no estaba autorizada yo para hacer ese tipo de trabajos. Me estaban ordenando que lo haga rápido. No tenía un ayudante. Y por hacerlo rápido, porque así era la orden, me accidenté. Perfecto. Entonces acá lo que podríamos demandar es una indemnización por daños personales. Porque tu rodilla, me cuentas que la rodilla quedó dañada. Hoy día sí ves. Entonces, hoy día podemos hacer mejor dicho, podríamos hacer esa demanda. Yo soy director de un consultorio jurídico de la Universidad de enseño. Hemos conocido como clínica jurídica, ¿sí? Y tengo abogados que están prácticamente bajo mi tutela, pues, ¿no? Y llegan muchos, pues, a que les hagan sus demandas gratuitas, ¿no? Porque es patrocinio judicial gratuito también. Tu proceso va a demorar, dije, ¿no? Ya desde el primer punto. Que podría ser factible que lo podamos ganar acá en la clínica jurídica, sí. ¿Por qué? Porque si probamos que había negligencia en el empleador, rápidamente podemos hacer la demanda como pretensión unos 100.000, pues, porque tu rodilla vale
valen más que los 100.000, porque va a estar con una lesión toda tu vida, o sea, no quedó bien tu rodilla, por lo que me cuentas. Y aparte una indemnización por daño moral, pues, porque me cuentas que estás pasando momentos difíciles, emocionalmente estás mal, sí, pero demuéstralo, pues, estás yendo al psicólogo, sí, o psicólogo, pues, a un psiquiatra, porque si no puedes dormir, estás con insomnio, estás con cierta depresión, y todas esas cosas, un buen informe psicológico, psiquiátrico, para interponerlo como medio probatorio para la indemnización por daño moral también. Por lo tanto, ya depende de ti cómo presentes tus pruebas. Por eso, los sujetos son una variedad. El conflicto intrasindical, entre otros. Bueno, te presentan los elementos probatorios que tanto hemos hablado, los medios de prueba, documentos, testigos, peritos, ahí están los testigos que le hablaba en mi caso, que hoy día hemos presentado la demanda. ¿Cuál es la utilidad de un medio de prueba? ¿Qué se va a probar? Pues, ¿cuáles son los elementos jurídicos? Ya hemos hablado de la teoría fáctica, la teoría probatoria. Creo que está ya de más estar hablando de eso. Los elementos jurídicos, la normatividad legal aplicada, la normatividad jurisprudencial, la normativa convencional, los convenios. Hoy día hemos tenido que, por ejemplo, asistirnos a un convenio de la OIT, acá en esta demanda, el convenio 63 de la Organización Internacional. Yo pertenezco a un organismo de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, los convenios definitivamente casi los conozco, pues. Entonces hay un convenio que nos ha servido como fundamento jurídico para incorporar en la demanda. Entonces esos precedentes judiciales, vinculantes, los precedentes constitucionales que también nos pueden servir. Por lo tanto, tenemos estos elementos jurídicos que van a sostener la hipótesis incriminatoria de responsabilidad laboral o la hipótesis prácticamente también de no ser responsables ante una contestación de una demanda. Teoría del caso, la determinación de las estrategias, como les hablé, podemos entrar en una etapa conciliatoria y de refutación también, ¿no? Esta cuestión del proceso laboral que tiene dos fases resulta interesante también, porque son dos etapas que tiene el juez, la etapa conciliatoria y la etapa de refutación, diríamos, como estrategias, ¿no? Como estrategias. Eh, He tenido, por ejemplo, recién la semana pasada, una audiencia, en la etapa conciliatoria. Lógicamente no, a mí me pagan pues, por participar en la etapa conciliatoria. Yo sí cobro fuerte, ¿no? Yo cobro bien, ¿no? En mis audiencias. Entonces sí, ¿qué estrategias pueden utilizarse en la etapa conciliatoria? Y el juez, felizmente, que el juez que nos ha participado en el proceso en la etapa conciliatoria, tiene esa cualidad de ser conciliador, o sea, promover la conciliación. Nos dio como 15 minutos, tal vez un poco más, ya estando en la etapa conciliatoria, de poder conversar con el abogado o con la otra parte. Él estaba planteando una indemnización por despido, por el monto de 45.000 soles, por la pérdida de mineral y que lo atribuían justamente a su cargo, que su cargo era capataz y tenía pues, que estar pendiente del tonelaje de los carros que entraban y salían, pero la unidad minera se había dado cuenta de que durante un tiempo determinado había una pérdida de 8 toneladas de material, y con pruebas y todo lo demás. Y por lo tanto, eh, se imputaba pues al capataz de la empresa que yo asesoro, y pues se hizo todo relacionado al proceso de despido. Un proceso de despido de derecho, con la presentación de la carta de preaviso, con la investigación, él contestaba, se mandaba otro documento, hasta que incriminaba a él, pues. Y se le despidió de manera formal. En la contestación de la demanda, pues definitivamente negó todo, que le vulneró el derecho a la defensa y todo lo demás. Y totalmente inconsistente. Y les hablo no porque defiendo a la empresa. Entonces, en la audiencia que tuvimos, en la audiencia de conciliación, el juez, como le digo, felizmente que promovía la conciliación,
Eh, en ese momento sí hablé con la abogada. Le dije, doctor José Rodríguez, le hago, eh, yo creo que debemos promover de una vez un monto. Y habíamos conversado plenamente ya con mi cliente, el empleador. Podemos empezar con 5.000, pues, ¿ok? Hasta 10.000, pues, ¿no? Yo creo que 10.000, ¿por qué? Porque al final le va a perder él. No creo que el juez le dé la razón. Conozco este tema. Bueno, hasta 10.000. Ya una propuesta de 10.000. Y el trabajador no quiso. No quiso. Entonces no hay propuesta de conciliación. Señalamos una nueva fecha para la audiencia de juzgamiento para el 18 de junio, creo. Entonces, conversando con mi cliente, le digo, bueno, como estamos en etapa, ya hemos pasado la etapa conciliatoria, pero tenemos hasta un día antes del día de juzgamiento, de juicio, para conversar con el trabajador, pues. De pronto, 5.000 soles más, unos 15.000, antes de que tú pagues 45.000. Y eso depende de la abogada, de una mujer, porque la abogada debe ser muy sincera con el trabajador. La abogada debe decir, bueno, este tema no lo vas a ganar, porque hay todo un proceso y bien demostrado que sí ha habido un despido de derecho, no ha sido ni forzado, un despido de derecho donde se le ha dado oportunidad de que se defienda. Pero, yo lo conozco a la empresa, muy buena gente, muy humano es. Estamos en eso. Entonces, la etapa conciliatoria es esa etapa que tiene el proceso laboral donde el juez promueve la conciliación. El juez se quita el birrete, se quita la toga, se quita, y es un elemento más en la negociación, y eso ni se graba. El juez dice, paguen todo y entramos a la etapa de conciliación. Jurídicamente, en la ficción del derecho, el juez deja de ser juez, pues, y es un conciliador. Esa es la novedad de la nueva ley procesal del trabajo. Y las estrategias de refutación. Se adopta si se va a juicio, la etapa de juzgamiento, se tienen que determinar bien las proposiciones fácticas de los hechos y aspectos más saltantes del proceso. Es justamente la refutación. La, eh, Ahí es donde se aplica pues lo que dice la nueva ley procesal del trabajo. Al trabajador o al demandante le corresponde pues la, la, le corresponde al demandante pues hacer creíble su demanda, ¿no? Mientras que el empleador es contradecir todo. Teoría del caso. ¿Por qué se considera teoría del caso? Tiene un caso cuando los hechos afirmados cuentan con medios probatorios, que lo sustentan y permiten su adecuación a la norma jurídica. Estamos repitiendo. Ya sabemos lo que significa el caso. La preparación de la demanda o contestación, lo mismo que veníamos diciendo anteriormente. Sobre la base de la teoría del caso adoptada, se formula la demanda o la contestación según corresponda. ¿Ok? Ya hemos tocado eso. Acá, hasta aquí. ¿Alguien quiere opinar? Por favor. ¿Alguien quiere contar alguna experiencia? Es importante eso. A ver, señores, me gustaría escuchar. A ver, nadie ya interviene. A ver, acá hay alguien, acá hay alguien. Doctor, en el proceso en el que ejerzo la defensa de la empresa demandada, ¿cuál sería la estrategia más adecuada para desacreditar los conceptos indemnizatorios reclamados por la parte demandante? La indemnización, ¿no? Específicamente daño emergente, lucro cesante y daño moral. ¿Cuáles serían los mecanismos que podríamos... Bueno, este tema del daño moral, hay jueces que ya indican, si ya estamos dando la indemnización por despido, escucha bien esto, ¿ya? Si ya estamos otorgando la indemnización por despido, no viene un daño moral, ¿ok? Pero si en la demanda se queda demostrado plenamente
que la persona como resultado, por ejemplo, de un despido, ha quedado muy mal, definitivamente el juez no puede negar una indemnización por daño moral. Pero si es un informe psicológico que está prácticamente pasando ansiedad, va a depender mucho de cómo el juez ve el caso del daño. ¿Ok? Por ejemplo, durante la pandemia, muchas demandas yo le incorporaba el daño moral y los jueces aceptaban el daño moral, la indemnización por despido arbitrario y también el daño moral. Siempre le poníamos 50.000, ¿no? Por ese tema de que está pasando ansiedad y que vamos a vivir, aparte de la indemnización, el daño moral. Pero ¿cómo podrías ahí contradecir? Bueno, que estamos ya otorgando la indemnización por despido, si había despido ahí, que, que tiene una característica jurídica de indemnización también. Específicamente daño emergente, daño moral, el lucro cesante. Si tú demuestras, en el tema del lucro cesante, si tú demuestras que este trabajador, luego de haberse retirado de la empresa, porque me imagino que será por despido esto, ha conseguido otro trabajo, entonces no hay por qué hablar de lucro cesante, porque ya tiene otro trabajo. Eso ya queda a criterios, el juez pone una balanza a las cosas. Por lo tanto, eh, ¿qué dejaste de percibir? A menos que la demanda que te hayan hecho es por reposición. Yo no sé. En el caso de reposición, por ejemplo, que yo hice este caso que me duró 5 años, que defendió al trabajador, el juez determinó una indemnización de 150.000 por concepto de lucro cesante. Una indemnización de 150.000 por lucro cesante. O sea, la indemnización es por haber dejado de percibir durante tantos años, pero no era lo dejado de percibir. Daño emergente, también, a menos que tú pruebes que el trabajador, luego de haberse retirado de la empresa, el trabajador con sus óptimas condiciones profesionales, él ha tenido prácticamente la oportunidad de encontrar otro trabajo y seguir especializándose, ¿no? Esto yo te puedo más o menos decir sobre, sobre tu pregunta. No sé si, Víctor, no sé si puedes hablar, Víctor, mejor se escucharía hablando. Sí, muchas gracias, doctor. En este caso sí es por despido injustificado, ¿no? La parte demandante solicita, ¿no? Que es por despido injustificado. La pregunta que yo te haría como abogado, ese despido, ¿qué tipo de despido es? Hay que más o menos ver eso. El despido, despido fraudulento, despido nulo, es un despido incausado. ¿Qué tipo de despido es? Este despido ha sido realizado por una cláusula que estaba en el contrato, Ya. pero bueno, parece que no ha sido comunicado en su momento en este caso al empleado, ¿no? O Y sea, era más un bien, personal. te habría quebrantado el principio de inmediatez, Exacto. porque, claro, si no cumplió, estaría incumpliendo el contrato de trabajo, eso inmediatamente se tiene que comunicar como una falta, pues. Pero si ha Sí. pasado como el tiempo, quebrantó el principio de inmediatez, no fueron inmediatos en sancionar. Pero de todas Ujú. maneras, procede ustedes a cesarlo seguramente y eso constituiría un despido incausado, no hay causa. No que si has incumplido con no haber haber vulnerado el contrato, pero en su oportunidad, eso sería la defensa por parte del trabajador. Por parte del empleador, podría de pronto, ante el incumplimiento, es un poco difícil, ¿ah? Porque el despido a un trabajador cuando eh, ya pasó mucho tiempo después de haber vulnerado justamente el contrato de trabajo. Y eso se tiene que hacer lo más pronto, lo más rápido.
para no quebrantar el principio de inmediatez. Tal vez buscar otra causal, pero ya estás, tienes que defender. Se puede, por ejemplo, decir, se quebrantó el principio de la buena fe, y tienes que buscar pruebas también. ¿En qué Mm. medida tú también podrías defender? Porque ya no tengo fe. Porque si tú lees el artículo 25 de la nueva ley procesal de la 728, cuando dice el quebrantamiento de la buena fe laboral, que hace insostenible, dice la relación. No te habla de esos dos puntos que viene a ser la reiterancia, como en el caso de llegar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o la mala praxis mejor dicho, la baja en tu calidad de producción o el volumen de tu producción. Allí habla, dice, es causa justa de despido de un trabajador que de manera deliberada y reiterada. Pero acá en cuanto a la buena fe, no te habla ni de reiterancia ni deliberada. Si tú lees la norma, dice por haber quebrantado el principio de la buena fe. Nada más. Entonces lo que puedes tú, en tu contestación de demanda, es por haber prácticamente, las relaciones laborales se vinculan bajo el principio de la buena fe, como principio. Y según el doctrinario Américo Pla Rodríguez, el principio de la buena fe tiene dos dimensiones, la buena fe lealtad y la buena fe creencia. Y nosotros bajo el principio, señor juez, del principio de la buena fe, el principio fundamental del derecho del trabajo, nosotros hemos creído en el trabajador, hemos sido leales, porque Américo Pla Rodríguez así lo habla, por eso apunta bien. Américo Pla Rodríguez habla de la buena fe en dos dimensiones, eh, la buena fe lealtad y la buena fe creencia. Y fue utilizado ese principio en una demanda de una trabajadora que pedía asignación familiar que nunca había demostrado que había tenido hijos durante su relación laboral. Pero los jueces en la Corte Suprema dicen, pero el empleador debió entender que si bien es cierto, no le demostró mediante la partida de nacimiento o el DNI de su hijito, quien la demanda está pidiendo asignación familiar, en primera y segunda instancia le están negando porque no hay evidencias, pero cuando llega a la Corte Suprema, los jueces cogen el principio de la buena fe y lo que dijo Américo Pla Rodríguez. No te olvides eso. Y Américo Pla Rodríguez dice, pues habla de la buena fe lealtad y buena fe creencia. Y los jueces en la Corte Suprema dicen que tantos años de trabajo nunca se enteró el empleador que su trabajadora tenía hijos. Tenía que haberlo demostrado. Si hay festividades por el Día de la Madre, por Navidad, regalos y todo lo demás, que nunca se enteró. No, es imposible. Y saca la sentencia y le otorga justamente ampara el derecho de la asignación familiar, deja de percibirlo durante tantos años. Y a través de esa sentencia de la Corte Suprema. Que esa sentencia no es vinculante, pero ahí lo podrías utilizar también. ¿Me entendiste, Víctor? Sí, doctor, muchas gracias. Haz eso. Y después, bajo esas circunstancias, ya quedar ya insostenible ese principio, ese nexo que nos vincula entre el trabajador y nosotros como empleadores, ya no tenemos, hacia roto, se ha quebrantado el principio de la buena fe, tal como lo establece el inciso A del artículo 25 del decreto legislativo texto único ordenado 728. Con eso sería para mí lo más cercano a poder este, sostener una contestación. Perfecto, doctor, muchas gracias. Claro, no es vinculante, pues, pero ya tenemos una orientación que los jueces podrían tomar. Los jueces son impredecibles, ¿eh? Como le digo, como empecé diciendo, yo tengo 3 casos ganados contra una empresa de transportes, nos dio la razón los 3 jueces. Un cuarto proceso nos dio la razón. Así es simple. ¿Y por qué? Porque tiene otra visión de las cosas. Que prácticamente ese caso, claro, hoy día ha ido hasta la Corte Suprema, pues hoy día hemos mandado la casación, ¿no? Lo que pasa es que nosotros le podemos dar luces al juez en nuestra teoría del caso. Luces, iluminación, pucha, esta no lo sabía. Si en alguna veces
algunos amigos que son jueces me han llamado en algunas oportunidades, oye amigo, ¿tú cómo resolverías esto? ¿No? Eso no significa que el juez es la quintesencia y todo lo sabe, ¿no? Somos seres humanos. Bueno, cierta orientación no tiene de malo. Entonces, por ahí vamos. Los alegatos de apertura, llamado a la famosa confrontación de posiciones, es la primera oportunidad y de manera muy breve y de manera oral, tú tienes que exponer la teoría. Ahí te dan, algunos jueces puedes tener 5 minutos, otros que dan 3 minutos, como este juez que lo conozco. Es un breve relato, yo creo que está de más del caso. Y acá tienes que haber conocido, o sea, conocer, no tienes tú por qué tú estar diciendo cualquier tontería al juez. Señor juez, el presente caso eh, amerita, lógicamente, de un trabajador de mi patrocinado que ha laborado pues, a través de un contrato de locación de servicios, de mismo que es totalmente desnaturalizado, porque realiza labores de manera ordinaria, de manera permanente en una empresa, con subordinación, con horario, tal y como quedan demostrado, como se demostrará mediante las pruebas en la otra estación de la audiencia, de juzgamiento, y estamos solicitando una beneficios sociales por el tiempo dejado de percibir, porque esto es una clara desnaturalización base al principio de primacía de la realidad. Mentalmente estás contando tu tiempo, ¿ok? Bajo el principio de primacía de la realidad, no se sostiene prácticamente este contrato de locación, porque mi patrocinado ha tenido un horario, una jornada, ha tenido subordinación técnica, jurídica y económica, ha estado subordinado de manera clara, ahí están demostrando justamente en los documentos probatorios, y estamos pidiendo justamente los beneficios que ha dejado de percibir, de los 5, 6, 8 años, y aparte la indemnización por despido arbitrario, por las cuales ha sido prácticamente objeto. Rápidamente. Esto en el marco de la ley tanto, ¿no? La ley, así muy rápido. Por eso dice, en esta etapa se realiza un relato breve de los hechos relevantes, se formula una promesa probatoria. No es que en los alegatos tú tengas que estar determinando estas son las pruebas, pues no, simplemente muy genérico nada más. Se presentan los fundamentos jurídicos que respaldan su posición procesal. ¿Ok? Esta parte es muy corta, muy corta. Un examen directo, el examen de los testigos, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, lo que hemos presentado nosotros en esta demanda que hemos hecho hoy día contra este jardinero de un condominio, lo único que nos va a suceder es el testigo, ¿eh? No hay otra prueba. Entonces, el examen de nuestros testigos, como el examen directo. Hay objetivos y etapas en el examen directo. ¿Cuáles son esos objetivos del examen directo? Justificar por qué se ha seleccionado al testigo. En este caso, porque es el único que puede acreditar que mi patrocinado, lo hablo ahorita en tiempo presente, ha tenido una jornada de lunes a domingo, que trabajaba, de ahí lo tengo justamente, que trabajaba creo que de 9:30 a 7 de la noche, o de 7:30 a 9, trabajaba como 10 horas, por eso hasta ahora extras se está incorporando. Por eso estamos, en la pretensión general estamos pidiendo 109.000 soles. Demostrar las proposiciones fácticas enunciadas en nuestra teoría del caso, acreditar e introducir la prueba material en el proceso y lograr información relevante para el análisis de otras pruebas. O sea, acá en este sentido, si yo tengo el testigo, me va a poder permitir demostrar mis proposiciones fácticas, ¿no? Es el caso que yo tengo justamente ahorita. El testigo me va a permitir acreditar e introducir la prueba material en el proceso. Claro, señor juez, el testigo, bajo declaración muy objetiva y su compromiso de decir la verdad, justamente es esto, porque él lo conoce, porque él vive en ese condominio y lo conoce a mi patrocinado. O sea, ¿quién más podría prácticamente dar fe de un testigo que viene acá y se ha comprometido a dar una testimonial? Sus etapas son preguntas de acreditación, de introducción, preguntas del tema principal. Las preguntas de acreditación son ejemplos de este tipo de preguntas. ¿Cuál es su nombre?
¿Qué relación tiene con el demandante? ¿Qué relación tiene con el demandado? ¿Tiene algún interés en el resultado del litigio? Son preguntas fundamentales, ¿no? Debe ser totalmente imparcial, pues, el testigo, ¿no? Y que diga la verdad. Las preguntas de introducción. Eh, Finalidad, dice, de relacionar al testigo con los hechos en materia del juicio, que le permitan a juez conocer, saber por qué razón lo que diga el dicho testigo resulta importante. Queda a criterio del juez siempre, ¿no? Pero si es un testigo este, que realmente acredita creerle, sí, verosímil, el juez lo tomará como valedero. ¿Es usted trabajador de la demandada? ¿Es usted cliente de la demandada? ¿Es usted vecino de la demandada? Miren, cuando yo era inspector de trabajo, para mí el tema de los testigos era fundamental. Sabía que en mi acta de inspección, muchas veces cuando venían las personas de inspección, no les puedo llamar demandantes ni mandados que se ven solamente en el tema judicial, pero cuando iba un accionante, ¿no? A solicitar una inspección, porque el empleador lo tenía pues, sin fuera de planillas. El empleador lo negaba, ¿no? Lo negaba todo. ¿Cuántas veces? Pero yo como inspector me iba a los testigos, a los vecinos. Señora, ¿lo conoce este señor? Sí, él trabaja ahí. Mire, sí, queremos ver, estamos haciendo una inspección por una relación laboral que tiene ahí. Así lo conoce, claro, y trabaja ahí con el señor que tiene una empresa, que tiene su zapatería, que tiene su tienda de textil. Allá, señora. ¿Qué tiempo más o menos lo hizo trabajando? Ya hace muchos años, aproximadamente, señora. Tantos años. Y todo lo dejaba en el acta. Le preguntaba por su nombre, su identificación, el domicilio, su domicilio, su DNI. ¿Ok? Me parecía fundamental cuando el empleador negaba todo, y ya con tres, cuatro testigos, que esa era mi técnica cuando era inspector, cuando me estudié en esas cosas, porque sabía que esa acta o ese informe que redactaba iba a ir en algún momento a un juez. Y el juez podía dar valor a qué? Al acta, incluso el demandante podía solicitar a cualquiera de estas personas, alguna de estas personas como testigos. Ya no sé más si el final, pues no, de los casos, si lo llevaría al proceso. Pero los testigos son importantes. Ahí está, ¿es usted vecino de la demandada o es vecino del demandante? Pregunta del tema principal. ¿Tiene por finalidad obtener del testigo información relevante sobre los hechos que respalden la veracidad de nuestra versión de los acontecimientos, con el propósito de acreditar la teoría del caso demandada? Claro, información relevante, ¿no? Y esto es rápido. Cuando antes de la pandemia de años anteriores, iba a algunos procesos, ya de manera presencial, y presentaba pues el demandado testigos, pero totalmente inverosímiles, pues, ¿no? Inverosímiles. Y el juez no le daba la razón. Ese me fue varias veces, pero inverosímil. La forma del examen directo debe desarrollarse de manera libre, concreta, clara, con preguntas cortas, abiertas. No hacer preguntas complejas, preguntas que a las finales sean ambiguas, preguntas temerarias. No, las preguntas deben ser cortas, simples, abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Precise, explique, por favor. Son inadmisibles las preguntas oscuras, ambiguas, capciosas, sugestivas. Y ahí podía ser, ahí el otro abogado podía presentar una objeción, señor juez, porque este testigo está haciendo preguntas oscuras, capciosas, sugestivas, que no van directamente al caso. ¿Cuáles son las preguntas oscuras de un testigo? Aquellas preguntas que carecen de claridad, de modo que la persona a quien se le formulen no puede comprenderlas o le resulte difícil de entender. Claro, puede ser que la otra parte también le haga algunas preguntas a mi, a mi testigo, ¿no? Que no son ambiguas, son difíciles de comprender, de entender.
Preguntas ambiguas son aquellas preguntas que si bien pueden ser comprendidas por la propia persona que está haciendo como testigo, admiten más de una interpretación. Hay que tener mucho cuidado con esas preguntas a los testigos. Deben ser claras, sencillas y muy concretas. Entonces hay preguntas que sí son bastante ambiguas, que pueden tener una doble interpretación y pueden ser mal utilizadas también por otra parte, lo que permite que sean respondidas en distintos sentidos, ¿no? Pero ustedes ya se imaginan cómo pueden ser esas preguntas. Las preguntas capciosas son aquellas que buscan obtener del interrogado una respuesta que lo perjudique o perjudique a un tercero. Esas preguntas capciosas. Y las preguntas sugestivas, según Mixan Mas, el penalista, ocurre cuando el preguntante en el texto de su pregunta incluye la respuesta de manera sutil, dice tal que al ser proferida induce. Esto, por ejemplo, es muy sugestivo, muy psicológico, que hace que el testigo responda a la pregunta donde tú mismo lo estás indicando que debe responder. En realidad dice la pregunta y la respuesta pertenecen al preguntante, no al que es preguntado. Y el preguntado es utilizado solamente para aparentar un interrogatorio. Y con este ardid, con esta cuestión bastante artificiosa, se elude el principio de la autenticidad en el interrogatorio. Interesante. Por eso dice, ¿cuál es la característica de ese examen directo? Que las preguntas sean totalmente sencillas. Y eso va a depender del juez. Y los abogados también, cuando le escuchan a la otra parte que está haciendo preguntas a nuestros testigos, haciendo preguntas sugestivas, ambiguas, preguntas con doble sentido. La oralidad dice el contraexamen. ¿Qué es el contraexamen? Es aquel que desarrolla el abogado de la contraparte, inmediatamente después de terminado el interrogatorio. El interrogatorio directo. Y persigue principalmente los siguientes objetivos. Restar credibilidad al testigo de la parte contraria. Acabo de tener esto, pues. Que mi testigo debe ser directo. Las preguntas que yo le voy a hacer a mi testigo, ¿usted lo conoce el señor? ¿Tiene alguna relación con usted? ¿Qué relación de amistad lo vincula? Así, directo. El señor ha sido trabajador de la empresa. Aproximadamente cuántos años ha trabajado para la empresa. Usted podría decir si trabajaba todos los días o días cuando lo veía. ¿Sí? De pronto él me dice, pues, lo hizo trabajar todos los días. Porque todos los días yo también, cuando salía, lo veía ingresar. Esas cosas me sirven. Por eso lo que va a hacer el otro es un contraexamen, restar credibilidad, obtener de ti información favorable para nuestro caso y que nos permita probar nuestras afirmaciones. Obtener que el testigo resalte aspectos negativos de la parte contraria, porque nosotros también podríamos preguntar al testigo de la otra parte. Le puedo preguntar y este, podría sacar ventaja. Yo le cuento un caso rapidito. Demandaba a una empresa financiera que había despedido a una trabajadora por su estado de embarazo. Una empresa financiera. Había trabajado, eh, ni había siquiera superado el periodo de prueba, pero lo sacan dentro del periodo de prueba. Pero, no, miento. Si había superado el periodo de prueba, eh, lo habían despedido por cuestión de embarazo. Cuando se fue ya prácticamente, fuimos a juicio en la etapa de juzgamiento, se presentó una testigo, que era la jefe de recursos humanos de esta entidad financiera. Y las preguntas que yo le hice, como abogado justamente a este testigo, señora, ¿usted conoce a la trabajadora? Sí la conozco. Dígame, ¿en qué sentido la conoce usted? Porque negaban que la empresa conocían que estaba pues embarazada y que el despido había sido por falta de productividad. ¿Conocía que estaba embarazada? No, no negaba. ¿Ha sido buena trabajadora? No, porque no cumplía. Y ahí están los informes. Pero el informe dice todo lo contrario, que sí cumplía con el estándar de trabajo, ¿no? Concretamente, y la última pregunta le hago, señora. Así más o menos fue la figura, ¿ya?
Usted se enteró que estaba embarazada la señora cuando fue llamada pues al seguro. Se ofuscó. Ay, señor juez, discúlpeme, pero esta señora a cada rato entraba a mi oficina diciendo que estaba embarazada. Al toque prácticamente saqué ventaja de eso. Señor juez, como usted puede haberlo escuchado, y mi patrocinada, ya que estaba con su hijito nacido, doctor, dijo que sí, sí conocía, me dijo que estaba embarazada. Sí, yo también escuchaba. Señor juez, como usted ha podido escuchar, la parte empleadora conocía perfectamente que estaba embarazada. Por lo tanto, esto que quede en su juicio como fundamento de nuestra demanda, que el despido fue por causa de embarazo. Y prácticamente quedó grabado, lógicamente, pues en video, ¿no? Y eso fue el fundamento para que en primera instancia ganemos el proceso. Ganemos el proceso. Lógicamente la parte empleadora apeló, se fue a sala, sala prácticamente nos revoca la sentencia, interpusimos casación y se fue a la Corte Suprema. Bueno, más o menos yo le quiero contar el caso de que los testigos pueden ser utilizados para nuestro favor también, como el caso que yo lo viví en esa situación. Obtener que el testigo resalte aspecto negativo de la otra parte contraria y destacar lo que el testigo nos dijo. Destaqué lo que el testigo me dijo, el testigo de otra parte, que al final salió en primera instancia a favor nuestro. Básicamente, ¿cuáles son los objetivos del contraexamen? Objetivo del contraexamen, resaltar credibilidad al testigo de la parte contraria, obtener del testigo información favorable a nuestro caso y que nos permita probar nuestras afirmaciones, obtener que el testigo resalte aspectos negativos de la parte contraria y destacar lo que el testigo nos dijo. Ya lo hemos tocado. La incorporación de la prueba documental. Hemos hablado mucho de la prueba documental. Será todo aquel documento que tenga valor probatorio independiente que acredite las proposiciones fácticas, que todo lo que decimos en nuestra teoría fáctica o teoría de los hechos sean contrastadas de manera perfecta, lo digo perfecto, con sus pruebas en nuestra teoría. Alegatos de clausura, lo que decía Víctor, ¿no? Básicamente los alegatos de clausura son las argumentaciones ya que formulan las partes al final. Luego el juez ha hecho todo un proceso de juicio, análisis, luego haber rebatido en la confrontación de posiciones en la etapa del juicio. Y una vez concluida la etapa probatoria, qué pruebas pasan a ser pasan a la etapa de prueba, merecen ser oralizadas en nuestra actividad probatoria, ha pasado todo eso. Por lo tanto, en los alegatos de clausura, ahí sí debemos ser determinantes, convencerlo a quien al juez que durante la misma han demostrado los hechos firmados. Por eso yo te dije a Víctor, que participó. En esa etapa de clausura, ahí tú debes ser muy creíble. Señor juez, ha quedado totalmente demostrado en esta audiencia que el contrato de trabajo ha sido desnaturalizado, que ha vulnerado el principio de primacía de la realidad porque mi patrocinado ha tenido una labor de naturaleza permanente, una labor en la empresa que se desarrolla como labores ordinarias. O sea, eso, señor juez, ha quedado demostrado. Utilicen otros términos, pero no normalmente que seguir. Que el juez tenga también, o sea, se le imponga al juez en su mente que nuestra autoridad es lo creíble. Convencer al juez que el argumento de la contraparte no ha sido probado. ¿Saben cómo hago yo, muchachos? Utilizo la teoría, utilizo un poco de retórica o fundamentación jurídica. ¿En qué sentido? Señor juez, en esta audiencia quedó demostrado que mi teoría del caso está totalmente sustentada. Quedó demostrado que mi patrocinado ha sido cesado arbitrariamente. Había un despido nulo por causa justamente de su embarazo. Por lo tanto, solicitamos o la reposición o la indemnización de lo que hemos solicitado. Por lo tanto, ante su despacho, señalo que bajo el principio
de la contradicción no formal de la lógica jurídica, no pueden existir dos verdades al mismo tiempo. Eso en algunas oportunidades lo hago, depende del juez, ¿no? Pero sí le fundamento esto finalmente. Por tanto, no pueden existir dos verdades al mismo tiempo, por el principio de la contradicción no formal de la lógica jurídica. Por lo tanto, mi teoría del caso es totalmente eh, fundamentada con mi teoría probatoria, mi teoría práctica jurídica y mi teoría probatoria, mi teoría práctica probatoria. O sea, hasta eso hay que ser poco pues, o bastante argumentativos. No argumentativos, sino ser bastante fuertes, ¿no? Creíbles. Y pedir el fallo deseado. Por lo tanto, señor juez, solicito ante su judicatura que esta teoría del caso que contiene nuestra demanda sea declarada fundada. Eso va a depender de la actividad que tengamos en el proceso, de la retórica que utilicemos. Acá no te puede dar el lujo de, de balbucear, de ser no. Acá tenemos que ser muy claro. Si vas a tener, yo les aconsejo, ustedes van a tener un proceso judicial el día anterior, el día siguiente, duerme, descansa bien para que no estés titubeando por cansancio en esta audiencia. Yo tengo por costumbre que si yo sé que al día siguiente voy a tener una audiencia muy fuerte, no conciliatoria, pero ya en la etapa de juzgamiento, yo tengo que dormir bien, descansar bien mi cerebro para el día siguiente, no de tener cierto vacío, por el cansancio, muchas veces. Eso, ¿no? Hace el alegato, un cuerpo y una conclusión. Es lo que ya hemos venido. A ver, Víctor, ¿me escuchas? Víctor, Sí, doctor. ¿cómo sería tu alegato de clausura ante un despido nulo? Ahí al toque. Tú estás defendiendo al trabajador. ¿Cómo serían tus alegatos de clausura? A ver. Bueno, indicando de que se ha No, aquí, yo soy demostrado, el juez y tú tienes que decirme, ¿no? Señor Víctor, tus alegatos de clausura, por favor. bueno, se ha magistrado, como se ha visto en todo el proceso, se ha demostrado lo que el definitorio ha dado recientemente con pruebas, sobre todo lo que se ha solicitado en la mano, por lo cual solicitamos que queda. No sé si te escuché bien porque se escuchaba entrecortado, pero sí, me gustó tu participación porque indicaste al comienzo, ha quedado demostrado. Hemos formulado nuestra teoría demostrable, ¿no? Muy bien, Víctor. 20 para Víctor. 18. La oralidad. Ya por acá vamos terminando. Cuando hablamos de la oralidad, es que la nueva ley procesal del trabajo ya lo establece, pues, ¿no? Que a diferencia del proceso laboral antiguo, acá sí predomina la oralidad. El juicio oralizado, la prevalencia por la oralidad antes que la escrituralidad. No significa que la escrituralidad lo vamos a desechar. Yo creo que eso quedó claro entre nosotros. Pero las audiencias sí deben basarse en la oralidad. Hay un rol protagónico del juez. Antes el juez estaba escondido, solamente participaba pues, en una sola audiencia, ¿no? Pero ahora el juez está en todo, todo. Según la nueva constitución es eso. La oralidad implica la preferencia por el uso de la palabra en el desarrollo de las actuaciones procesales, sin que ello suponga pues, la eliminación total de las actuaciones escritas. Ahí lo dice. Entonces sí, es importante ¿por qué? Por el principio de inmediatez, de inmediación. El juez está prácticamente presente en las audiencias. Y ese principio de inmediación lo que hace es el juez mirar, ver, porque el juez tiene esa cualidad también de ser un tanto psicólogo, ver hasta qué punto las partes son creíbles en sus alegatos de apertura, en los alegatos finales, de clausura, en las pruebas, si hay pruebas que oralizar,
que son necesarias que pasen a la actividad probatoria. Quiero que me muestres tú esta prueba. Este papel escrito a lapicero pasa a actividad probatoria. Por favor, señor abogado, explíquenos. Ahí se va a ver si es que el abogado pues, conoce también el caso o es que está poniendo una prueba falsa también, ¿no? La oralidad, principio o técnica. Bueno, la doctrina, hay un debate, ¿no? Si constituye un principio o una técnica. Más que yo considero que es una técnica, pues. Eh, Básicamente, la nueva ley procesal sí establece como un principio, pero es una técnica, después de todo. Porque a las finales nos permite a nosotros seguir una línea recta de trabajo, respetar los espacios, y no podemos retroceder esos espacios en el juicio. Entonces sí hay oportunidades que tienen que respetar. Es muy diferente la oralidad o las técnicas de litigación oral con la oratoria forense, ¿no? Durante la oratoria forense tú no tienes por qué, la diferencia estaría, pues no tienes por qué convencer a nadie. La oratoria es básicamente la, eh, una cualidad que tiene la persona en hacer buenos discursos, ¿sí? Pero en la técnica de litigación oral es hacer entender y hacer querer al juez que que tu teoría tiene que convencer. La inclusión del principio de la realidad en la NOEL tiene como una de sus fuentes el artículo 2 de la Ley Orgánica del Trabajo, en la Relación de la República Bolivariana de Venezuela. Ellos fueron los primeros, pues, así como los valiosos aportes doctrinarios que reconocen a la oralidad como un principio del proceso laboral, aunque no exclusivo de este. La oralidad también se puede dar en otras disciplinas del derecho, lo civil también, en lo penal. El principio de la oralidad en la nueva procesal del trabajo, las actuaciones orales requieren ser recogidas en actas, escritos o alegatos. La oralidad podría ser efímera si no quedara constancia documental de lo acontecido. Tiene que quedar sentado en actas, en documentos. Ahí está la ventaja del proceso oral sobre el proceso escrito. El proceso oral es más breve, mientras el escrito más extenso. Lógica, pues, ¿no? Requiere mayor estudio de los participantes, mientras en el escrito hay un exhausto estudio de los participantes. Escaso. Hay una superior disposición en solucionar el problema en lo oral, mientras que en lo escrito una inferior disposición en solucionar el problema. Porque muy poco le gusta leer, pues, ¿no? Pero tú cuando escuchas a las partes, realmente tú lo que haces es resaltar algunas cosas, ¿no? Básicas, pero en escrito es más tedioso, digamos. En lo oral hay una aproximación al proceso, porque estás frente a las partes. En el escrito no hay aproximación al proceso. El juez, quien resuelve, está muy lejos de las partes, como en el anterior proceso judicial. En lo oral favorece la figura cognoscitiva, o sea, del conocimiento. El abogado debe tener conocimiento amplio sobre el caso, mientras que en el escrito beneficia el razonamiento legal. ¿Por qué? Porque muy poco conoces del caso, porque no lo has leído, y lo lees a la última hora, ya cuando estás yéndote en el taxi, a veces nos ha pasado, ¿no? Me ha pasado que a veces, me acuerdo antes, no leía a veces que a tiempo, mientras estaba yéndome a la audiencia, estaba leyendo algunos puntos más resaltantes. Entonces el proceso oral tiene esas ventajas. La oralidad de los procesos laborales, exposiciones orales prevalece sobre los escritos, partes de los abogados sirven al juez para cumplir actuaciones procesales y promover sentencias. Hay un debate oral de posiciones presididas por el juez, que está en todo tiempo, está allí, en las exposiciones, está siempre. El juez puede interrogar a las partes, eso es importantísimo, eso siempre les digo a mis patrocinados. Digan la verdad al juez, por favor. No digan mentiras, porque si comienzan a decir y a querer este, maquillar la verdad, se van a aturdir. Digan la verdad, así tengan que ustedes utilizar su propio vocabulario. El juez puede interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes en cualquier momento pueden interrogar a las partes. Salvo las conciliaciones, que aquí prácticamente son las partes que llegan a un acuerdo, ¿no? Dice, salvo las que se registran en audio y video u otro que
garantice la fidelidad, conservación y reproducción de su contenido, salvo la conciliación. Las partes tienen derecho a copia de soporte electrónico a su costo. La oralidad en proceso, el proceso de por audiencias con predominio de la oralidad se califica como oral no simplemente por el uso de la palabra hablada, sino porque emplea técnicas propias de la litigación oral. O sea, la litigación oral es toda una técnica. Estamos hablando por técnica, la litigación oral como técnicas. ¿Ok? De qué manera yo convenzo, pues. Va a ir combinando la virtualidad. Ya estamos hablando de que todo está virtualizado. La grabación de la audiencia se incorpora al expediente. Por ejemplo, cuando tuve este caso de la mujer que habló como testigo, todo era grabado ahí. Y cuando habló la testigo, sí, señor juez, iba cada rato a mi oficina, que se encontraba ella, que por su embarazo, lo dijo. Entonces, cuando interpuso el recurso de casación, quedó demostrado por la propia manifestación de la gerente de recursos humanos en el minuto tanto de la audiencia de juzgamiento y en el segundo, a partir del segundo, manifestó que tomaron conocimiento de que mi patrocinada se encontraba embarazada, ¿ok? Y eso generó a que se produjo un despido nulo porque habían tomado conocimiento. Me sirvió, porque quedó prácticamente sentado o sea, quedó grabado. Se elabora acta escrita donde consta identificación de los participantes, medios probatorios admitidos y adecuados, resolución de suspensión de las audiencias, los incidentes extraordinarios, fallo de la sentencia o decisión de diferido. ¿Ok? Lo que dice la virtualidad. Cuando hay ausencia de medios electrónicos inicialmente, ¿no? Cuando había ausencia, cuando recién se implantó esta nueva ley procesal del trabajo, la oración de la audiencia se incorporaba al expediente. Se elabora acta escrita donde consta identificación de los participantes, medios probatorios admitidos y actuados, resolución o suspensión de la audiencia y los incidentes extraordinarios, fallo de la sentencia o decisión diferida. Cuando hay ausencias de medios electrónicos, se registran en actas las ideas centrales de las exposiciones orales expuestas. Pero actualmente ya todas las salas, los juegos manejan sus medios electrónicos. Inicialmente sí había una limitación de algunos juzgados que no tenían los medios y tenían que estar todos los días en sus juzgados. Litigación oral, como técnica hemos dicho que la litigación oral, conjunto de técnicas que permiten ejercer la oralidad en el proceso oficial de trabajo, como técnica. Ahí que se va a exponer la teoría del caso, todo se respeta, son las partes. Los alegatos de apertura, por eso cuando el juez te dice tiene 3 minutos, 5 minutos, ya debes respetar. El examen directo de los testigos, el contraexamen, la incorporación de la prueba documental, esas son las técnicas. Esa prueba documental tiene su tiempo para presentar. Porque si lo presenta fuera de tiempo, si el juez cree conveniente, lo admitirá o no, no, porque no fue su tiempo. Los alegatos de clausura, que hemos hablado también, son las técnicas. Básicamente, todo el proceso laboral es pura técnica para lograr asimilar todo lo que se presentaba en la etapa de juzgamiento, porque es un solo diesto, y el juez lo que tiene que hacer es meterlo en su mente y hacer un resumen de todo. Y decir, bueno, acá el que tiene la razón es el trabajador, o el que tiene la razón es el empleador. Pues en algunos casos sí han salido sentencias que han sido totalmente favorables, pues, ¿no? Porque hemos sido sinceros con el patrocinado. Ojo, acá no hay... Yo tuve un caso con un cliente, que lo habían demandado por que había, por falta de equipo de protección personal de una empresa minera, había adquirido la neumoconiosis. Eh, Cuando tuvimos que defender este caso, porque en la demanda había dicho que no se les estaba dando los EPPs, los equipos de protección personal, y era pues trabajar en un socavón. Y rápidamente le dije a mi patrocinado, el empresario minero, dije acá, me adjuntan por favor los
CARDEX de entrega de los EPPs, de los equipos de protección personal. Porque esa era la prueba fundamental. ¿Y sabes lo que me dijo mi patrocinado? Porque pasó, no, sí, el empleador ordenó pues a Oficina de Recursos Humanos que alcance todos estos documentos. ¿Y saben lo que me dijeron? Que todos estos documentos, los cargos de entrega de los EPPs, se habían siniestrado por las lluvias que habían ocurrido en la época que llovió fuerte. No había prueba. Había solamente un cargo de entrega de un mes. Ahí sí fui muy sincero. Este caso no creo que prosperemos. Por más que hicimos una teoría del caso, porque ingresó el primer año sano, hubo el primer año, pasó por el EMO, el examen médico ocupacional, totalmente sano. En el segundo año padeció el COVID, que deja también secuelas casi muy similares a la, este, a la neumoconiosis, que ahí había tomado referencia de dos médicos ocupacionales que decían pues que para adquirir la neumoconiosis hace falta 5 años y él recién tenía 2 años. Cuestiones así, una defensa muy técnica con pruebas y todo lo demás, pero no teníamos las pruebas de entrega de los EPPs, de los equipos de protección personal. Bajo ese criterio, definitivamente, el juez dijo, no se acreditó en este proceso que el empleador haya entregado los EPPs. Suficiente fue, pues. Y perdimos el caso, pues. Y el empleador tuvo que pagar. Me acuerdo cuáles fueron los alegatos de clausura del abogado del demandante. Señor abogado, por la parte demandante, sus alegatos de clausura. ¿Saben lo que dijo? Señor juez, mi patrocinado entró sano y salió enfermo. Nada más, señor juez. Así de simple. Los alegatos de clausura nuestra fueron más técnicos, señor juez, ha quedado demostrado en esta audiencia que el demandante sí se le otorgaba los EPPs, pero no, pues no, de un solo mes. Ha quedado demostrado que el señor tuvo COVID y como resultado del COVID quedan secuelas similares a la neumoconiosis. Ha quedado demostrado que el patrocinador el primer año entró sano, el primer año se le hizo los exámenes de enfermedades ocupacionales, sano, el segundo año adquirió el COVID, se le sacó de la unidad minera, estuvo trabajando en oficinas en la ciudad, pero no, acá el abogado, así de simple, señor juez, mi patrocinador entró sano y salió enfermo. Importancia de la técnica de litigación oral. Conocer las técnicas de litigación oral resulta fundamental para los jueces, ya que les permite dirigir adecuadamente los procesos laborales. Claro, porque tiene fases, especialmente durante las etapas de la audiencia de juzgamiento y la emisión de la sentencia. Respecto a las técnicas de litigación oral, el reconocimiento de las técnicas de litigación oral en la jurisprudencia de la Corte Suprema, sí, lo dice. Respeta justamente el uso de la oralidad y con ella la inmediación, o sea, estar presente el juez con las partes. El principio de seriedad y la concentración del proceso. Bueno, señores, eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Prácticamente quedan creo que 4 minutos para las 9. Con esto habíamos terminado. No sé si hay alguna pregunta por parte de los 30 participantes. La presentadora de CEPRE Perú, muy agradecido. A ver, doctores y doctoras, y a ver, participantes, ¿hay preguntas o no hay preguntas para nuestro ponente de esta noche? Está diciendo presente. A mi parecer, no hay preguntas. Doctora Naya. No, ella ya hizo la pregunta. Ya, como tiene la mano levantada. Sí, Bien, doctora, a mi parecer no hay preguntas. Ha quedado todo claro. Las gracias por su predisposición para todo claro. Dice, gracias, doctora Gaby, todo claro. Muchísimas gracias, doctor. a ti, CEPRE Perú le gracias. agradece su participación en esta ponencia
nos estamos comunicando para otra futura ponencias. Muchísimas gracias. Que el éxito siempre le acompañe, doctor. Muy agradecido. Gracias a Perú por la confianza. Ah, dicen si podría dejar mi número. No sé si le dejo mi número o tú le das A ver, doctor, ¿me indica cuál es el número? Tú tienes mi número. Ya, lo remito, doctor. Igual usted lo puede consignar también No en hay el chat, ningún no hay ningún problema. inconveniente. Por si acaso, cualquier consulta en materia jurídica, 964738. Acá lo apunto, 9647388888. Eso. 9647388888. Correcto. Ahí está en el chat el número del doctor. Ya, ahí está. Bien, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos por haberse conectado, por darse este tiempo, este espacio para poder capacitarse. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.